Específicamente, los dos mensajes de hoy que se están transmitiendo por la radio en frecuencia modulada predeterminada tienen que ver con eventos proféticos relacionados en el libro de Apocalipsis y en el libro de Daniel. Ahora, por aquí, por estos medios, estaré hablando sobre algo importante que debo de decir. Más adelante, aquí tengo la Biblia, estaré hablándole brevemente, espero, en Primera de Samuel, capítulo 25. Hay una historia muy bonita aquí que poco se habla de ella, tiene que ver con el rey David cuando estaba huyendo de Saúl, pero él tenía unos 600 hombres que le acompañaban y eran, pudiéramos decir, los valientes, parte de los valientes de David, un grupo que le era muy fiel y que en realidad David no estaba haciendo nada indebido, simplemente por causa de que Saúl, el rey, se puso celoso de las hazañas de David, porque el Espíritu del Señor estaba con David y él hacía cosas extraordinarias por mano de Dios, incluso ayudando al mismo rey Saúl. El rey Saúl también estuvo entre los profetas y hay un evento grabado o está anotado en la escritura donde el rey Saúl también fue contado entre los profetas porque vino el Espíritu Santo sobre él. Pero ciertas cosas trágicas pasaron después de la muerte del profeta Samuel y todo tomó un giro. Pero en estos momentos entonces vemos que David está huyendo con sus hombres y llega a un lugar cercano al Monte Carmelo. Trasfondo de esta historia es el rey David con sus 600 hombres huyendo del rey Saúl. Obviamente el rey en estos momentos es Saúl y David es como el candidato siguiente que Dios tiene preparado para que tome las riendas del reino de los israelitas. Y en estos momentos David está pasando por una prueba terrible. Él mismo llegó a decir que él vivía a un día de la muerte. O sea que la muerte le estaba persiguiendo de tal manera que en cualquier momento él podía perder su vida. Y era porque el rey Saúl estaba completamente decidido a terminar con aquel pastorcillo que en otro tiempo le ayudó precisamente cuando aquel gigante Goliat trató de amedrentar a los israelitas, se burló de ellos y no había nada que el rey Saúl podía hacer porque este era un enemigo formidable que atemorizaba a todo el ejército de Israel y al mismo Saúl. Y vino el pastorcillo David bajo la unción del Espíritu Santo en esos momentos en que él utiliza su honda y precisamente golpea al gigante en la cabeza. Usted sabe la historia donde el gigante pierde el conocimiento momentáneamente, pero le da la oportunidad para que David le cortara la cabeza con su propia espada, con la espada del gigante. Entonces eso fue una grande victoria y Dios siempre va a vencer. Y parece violento, ¿no?, la situación, pero las guerras son así. En las guerras hay pérdida de vida y en este caso murió un hombre, murió un gigante que evitó el conflicto entre los filisteos y los soldados y el ejército de Israel, porque David se dejó utilizar por Dios y pudo terminar con la vida de aquel gigante que quería destruirlos a todos ellos. Entonces ese es el trasfondo después que David sale y tiene que salir de las cercanías de Saúl, porque Saúl estaba determinado a quitarle la vida después de todo lo que David hizo por el rey Saúl
y lo que hizo por todo Israel. Pero llegamos entonces con 600 hombres, David, que en sus huidas y en sus bandadas que él tenía por diversos lugares del territorio de Israel, estaba él huyendo de una manera continua, no podía quedarse mucho tiempo en un lugar porque podía haber alguien que lo delatara al rey Saúl, y el rey Saúl obviamente tenía todos los recursos disponibles, el dinero, los hombres, los caballos, el ejército, el equipo militar y todo lo que él necesitaba para en un momento dado, como decimos hoy, en 24 horas, preparar un operativo para ir a encontrar a David en alguna cueva y tomarlo por sorpresa y así quitarle la vida. David estaba continuamente huyendo en la carrera, como se dice, por salvar su vida, y en este caso pues tenía 600 que le eran fieles, y con esos 600 David también hizo muchas maravillas, hizo cosas buenas, y eso nos trae a la historia de un hombre llamado Nabal y su mujer. Y he aquí el punto de esta historia. Esa mujer fue una mujer excepcional. Su nombre era Abigail, y poco se habla de Abigail y tal vez poco se habla de Nabal, pero Nabal era un hombre rico que tenía gran cantidad de ganados y de cabras y ovejas y todo esto, y él habitaba en las cercanías del Monte Carmelo. Yo he estado en el Monte Carmelo en una ocasión que otra, y el lugar es hermoso, es el lugar también histórico donde estaba el profeta Elías, cuando se enfrentó a los profetas de Baal. Entonces también desde el Monte Carmelo se puede ver a la distancia el gran valle del Megido, o el valle de Jezreel, que es el lugar donde ocurrirá la confrontación final de Armagedón. Pero no vamos a hablar otra vez de Armagedón y de estas profecías, vamos a hablar de algo muy importante. Así que por eso quiero hacer referencia a Abigail en esta hora, aunque la historia se basa en la huida del rey David, estando alrededor del Monte Carmelo, cuando él necesita abastecimientos y está en cierta manera desesperado. Como le dije, él decía que de un día a otro su vida podía terminar. Así estaba la situación para el rey David específicamente. Y digo rey porque es la costumbre, pero David todavía no era rey. El rey era Saúl, el benjamita, ¿no? Entonces nos damos cuenta que la situación es esta. Este hombre muy rico, el hombre Nabal, pues sus pastores se habían beneficiado, y el mismo Nabal se había beneficiado, y posiblemente también sus finanzas, sus riquezas aumentaron bajo el cuidado de los valientes y de los siervos de David, y de David mismo tal vez, porque David andaba y merodeaba por esas regiones del Monte Carmelo. David y sus soldados protegían a estos rebaños, protegían a estos pastores, ¿sí? Los mismos pastores del rico Nabal y de su esposa Abigail. Obviamente ahora que David está en necesidad, pide un favor y le envía mensajeros a Nabal. Oye Nabal, yo sé que te hemos ayudado siempre, te has beneficiado de nosotros, del servicio, pero ahora yo estoy en necesidad. Saúl me está persiguiendo, necesito abastecimiento, tengo mis hombres y necesito ahora si me puedes ayudar con lo que tengas en la mano. Él no fue muy exigente, y lo triste de esta historia, y pudiera leer, pero tengo que reducir lo que lea por razón de tiempo.
Pero por ejemplo, en el verso 3 del capítulo 25 de Primera de Samuel, aquel varón, como les dije, se llamaba Nabal y su mujer Abigail. Ella era una mujer de buen entendimiento, y veamos aquí que esto se pasa por alto, porque ella habló ciertas cosas que, si las miramos bien, son proféticas, y quizás esta mujer abrió en el mundo profético, ¿no? El destino que estaba reservado para David de parte de Dios, porque Dios tenía planes para David. Y recordad que a Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, también se le llamó Jesús de Nazaret, el hijo de David, de la descendencia de la casa de David. Entonces, esta mujer, Abigail, era de buen entendimiento, ella era prudente, de hermosa apariencia, pero el hombre Nabal era un hombre duro y de malas obras, y a veces no entendemos, porque la misma palabra nos dice que este hombre era del linaje de Caleb. Se acordarán de Josué y Caleb. Caleb recibió unas bendiciones tremendas. A Caleb se le dio de la mejor tierra cuando se repartieron los terrenos. Él pidió ciertos lugares específicos, y sus hijas también lo hicieron. No importa cómo haya sido, Dios le concedió lo que Caleb pidió, y quizás esas mismas riquezas se extendieron hasta los días de Nabal. En cierta manera vemos aquí a Nabal un tipo duro y de malas obras, porque era un mal agradecido. Es lo que podemos ver cuando a alguien tú le haces un bien, pero te paga con un mal. Y aquí vemos la sabiduría de Abigail, porque llega un momento en que la paciencia de David se le termina, por decirlo así, porque David estaba en todo su derecho. Él no estaba pidiendo nada específico, sino le estaba diciendo a un hombre rico que tiene en abundancia, que puede ayudarle a David y sus 600 hombres. No había ningún problema con eso, y David simplemente le pide: ayúdame. Y aquí el hombre de momento le sale con algo que no tiene sentido, y se niega a ayudarle a David. Y dice aquí que este hombre, como dije, era del linaje de Caleb. Y oyó David en el desierto que Nabal esquilaba sus ovejas. Y de ahí entonces vemos que esta historia comienza a desarrollarse. El hombre está en la esquila de las ovejas, están ocupados, pero hay ovejas, hay carne, hay leche, hay queso, hay cosecha, hay frutos. El hombre es riquísimo, y él de buena gana hubiera podido ayudar a David y a sus hombres. Y David va en términos de paz y le dice: díganle a Nabal que la paz, Shalom, sea a ti, y la paz a tu familia y a todo cuanto tú tienes. Entonces encontramos que Nabal, mire una de las respuestas que hace Nabal más abajo en el verso 10. Y Nabal respondió a los jóvenes enviados por David y les dijo: ¿quién es David? Él sabía quién era David y quién es el hijo de Isaí. Una repetición, ¿no? Él sabía, de seguro él había escuchado de las hazañas de David y de Isaí, su padre. Muchos siervos hay, como en términos hasta de burla, ¿no? Con sarcasmo. Dice: muchos siervos hay por ahí que huyen de sus señores. ¿Por qué? Porque él sabía que David precisamente estaba huyendo de Saúl, pero también tenía que saber todo lo que David, sus hazañas, todo lo que él hizo por Israel, todo lo que él hizo por Saúl, y lo que hizo específicamente cuando combatió al gigante Goliat. Y referente a Nabal, todo lo que los siervos de David hicieron para proteger a los pastores
y que sus rebaños, sus ovejas, sus cabras y todo eso fuera protegido de los malhechores, de los que robaban, de los que hubieran traído desgracia sobre la finca, sobre las propiedades de Nabal, sobre la hacienda, sobre todo lo que él tenía. Mas sin embargo, Nabal había prosperado y David y sus hombres tenían que ver con eso. Volvemos a lo mismo, porque Nabal tenía que ser tan mal agradecido como para decir: muchos siervos hay hoy que huyen de sus señores, tirando lo que decimos nosotros una indirecta, ¿no? Entonces, en el verso 11 deja saber lo que hay en su corazón. Dice Nabal: he de tomar yo ahora mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son. Mire qué clase de respuesta y qué sarcasmo este hombre. Verdaderamente el nombre de Nabal significa insensato, y su esposa tenía que soportar todo esto por muchos años, y llegó un momento en que ella tiene que aceptar la realidad que David no se merecía ser tratado de esa manera, no importa que estuviera huyendo del rey Saúl. Ellos estaban bien, Nabal y Abigail, en parte porque David les había protegido y sus hombres le habían protegido cuando ellos más lo necesitaban, cuando pastoreaban sus ovejas en el desierto y alrededor del monte Carmelo, para que él, Nabal, hablara así de esa manera. Entonces, claro, los jóvenes, ellos pues regresan a donde David y le dicen lo que Nabal había dicho. Obviamente, David tenía toda la razón para enojarse, toda la razón para decir lo que dijo e incluso hacer lo que él prometió que iba a hacer. David, siendo un hombre de guerra, obviamente tiene una solución en esos momentos: o era la vida de él y de sus hombres, o la de Nabal.